¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy, queridos amigos, vamos a concluir este estudio que hemos venido haciendo con relación a la doctrina del Señor Jesucristo. Y particularmente nos vamos a enfocar en dar respuesta a una pregunta que nos hizo justamente una persona que nos contactó. Y esa pregunta es esta: ¿el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel? Esto fue algo que, como les decía, nos lo planteó una persona que nos contactó y nos expuso sus argumentos, pero debemos tenerlo esto presente porque eh, si nosotros comenzamos a obtener una conclusión basada en la Biblia, en algún versículo o varios versículos, pero esa conclusión no está conforme con lo que dice la palabra de Dios, aun cuando la conclusión la hayamos sacado al leer algunos versículos, si no hay una congruencia en cuanto a toda la escritura o contradice lo que dice la misma escritura, entonces esa conclusión es incorrecta. Y precisamente por eso queríamos tratar este tema tan especial con ustedes, porque puede ser que haya alguna persona que tenga esta idea y vamos a analizarla ahorita desde el punto de vista de la escritura, o puede ser que alguna persona llegue y les diga, oiga, eh, quisiera saber si esto es cierto. Entonces, para que ustedes también conozcan, pero que además ustedes refuercen su conocimiento sobre quién es el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a comenzar con algunos pasajes que se ocupan, bueno, que quienes creen esto lo ocupan como base para concluir que el Señor Jesucristo es el Arcángel Miguel. Y el primero de los pasajes que vamos a leer es Judas capítulo número 1, versículo número 9. Dice así la escritura: pero cuando el Arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí el énfasis que hacen es que dice el arcángel, a manera de un sinónimo de una alta autoridad, y que, bueno, arcángel significa jefe de ángeles, pero denotan como que es el único, ¿ok? Entonces, tengamos esa parte presente. Ahora, vamos a leer otro pasaje, es 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 16. Y dice así la escritura: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el énfasis que se hace, que hacen quienes creen esto, es que dice con voz de arcángel. ¿Ok? Ahora bien, vamos al libro del Apocalipsis, en su capítulo número 12, versículo número 7, que dice así la escritura: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Ok? Avancemos un poco en este mismo libro del Apocalipsis hasta el capítulo número 19 y leamos ahora los versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eh,
¿Cuál es la conexión que hacen en estos dos pasajes? Bueno, que en el primero de los pasajes de Apocalipsis 12, quien va delante de estos ángeles es el arcángel Miguel. Y posteriormente, en el pasaje de Apocalipsis 19, quien va delante del ejército celestial es el Señor Jesucristo. Entonces, ellos, bueno, las personas que creen esto, plantean que como quien va adelante es Miguel y después el Señor Jesucristo, que al final de cuentas son la misma persona. ¿Ok? Ahora, no solamente se usan estos pasajes, sino hay otros pasajes que emplean para llegar a esta conclusión. Vamos a leer Mateo 24 del versículo 30 al versículo 31. Y dice la escritura: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Daniel, en su capítulo número 12, versículo número 1, que es un pasaje que ahorita les voy a explicar dónde viene la conexión. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, aquí se hace una relación en que lo que dijo el Señor Jesucristo es que iba a ser el Hijo del Hombre, pero lo que dice Daniel es que se levantará Miguel. Y juntando todos esos pasajes, llegan a otra conclusión, de que como hay otros personajes, y esto lo hemos visto a lo largo de todo este estudio, que tienen más de un nombre, entonces que Miguel es el nombre que el Señor Jesucristo tuvo antes de venir a la tierra. Y aquí debemos de comenzar a hacer la primera de las observaciones. No hay absolutamente ningún pasaje en la Escritura que nos indique tal afirmación. Cuando se habla de personajes que cambian de nombre, es porque está denotado en el mismo texto. Cuando se cambia de Abraham a Abraham, cuando se cambia de Jacob a Israel, son cambios que están registrados en la escritura. Concretamente, para el Señor Jesucristo, si bien es cierto que hay otros nombres para el mismo Señor Jesucristo, pues no hay tal lista de nombres que podamos decir, bueno, es que en uno de esos nombres viene Miguel. Voy a nada más leer un pasaje donde vienen varios de esos nombres que puede recibir el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y podríamos leer otros pasajes de la Escritura, pero en ninguno de ellos se menciona que el nombre del Señor Jesucristo sea Miguel. Ahora, para poder cerrar toda esta conclusión que llegan a tener, estas personas, lo que dicen es que efectivamente, como el resto de los ángeles, Miguel o el Señor Jesucristo, dicen, fue creado. ¿Basado en qué?
basado en el texto de Colosenses capítulo número 3, versículo 15 al 20, el cual por supuesto vamos a dar lectura. Dice de esta manera: Colosenses capítulo número 3, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. A ver, perdónenme, estoy leyendo de manera incorrecta. Es Colosenses capítulo número 1. Mil disculpas, amigos. Es el capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él hubiese toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De dónde viene el hecho de que dicen que fue creado? Eh, Viendo el versículo 15, dice el primogénito de toda creación. Ahora bien, aquí es donde debemos de comenzar a analizarlo, porque si decimos que el Señor Jesucristo fue creado, entonces ya estamos entrando en una situación bastante complicada, porque no sería lo que la misma Biblia enseña. ¿Por qué razón? Porque algo que debemos de tener siempre en cuenta es que Dios, Dios es perfecto. Eso no lo debemos de perder de vista nunca. Dios es perfecto y por lo tanto Él no cambia. Entonces, al, al ser perfecto y al no cambiar, debemos de tener, como les decía, siempre presentes que la Biblia jamás se va a contradecir. Y en esto he sido claro con ustedes, jamás se va a contradecir. Y si se llegara a contradecir en algo, pues entonces podríamos desechar por completo la Biblia. ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿cómo vamos nosotros a creer pasajes tan importantes como los relacionados a la salvación o la vida eterna? Es por eso que la Biblia no se contradice y no se ha logrado encontrar una contradicción. Entonces, el Señor Jesucristo es Dios y lo sabemos esto precisamente por lo que dice la Escritura. Vamos primero a analizar pasajes donde se confirma que el Señor Jesucristo es Dios. Y lo podemos nosotros ver, algo que tengan en mente ahorita que leamos estos pasajes, es que los mismos judíos por eso lo querían apedrear, por eso lo querían matar, porque él estaba blasfemando al hacerse como Dios. Vamos a leer el primer pasaje, Lucas capítulo número 5, versículo 17 al 26. Dice la escritura: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que hace blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces,
conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Entonces, aquí vemos, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo estaba haciendo un acto que los fariseos, los escribas, los fariseos era el grupo de judíos que eran sumamente apegados a la ley, y los escribas pues eran los que se dedicaban a copiar la escritura, porque en aquel entonces no había imprentas, entonces todo eso se hacía a mano, y era un grupo sumamente especial porque también al copiarla pues conocían la escritura. Entonces ellos fueron los que dijeron: oye, esto, este hombre está haciendo algo que no se debe, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Versículo 21. Pero entonces el Señor Jesucristo le responde: ¿qué es más fácil decir: te perdono tus pecados? O sé sano. Y entonces emite la otra orden: sé sanado, levántate, toma tu lecho. Lo cual nos deja ver que solamente de nuevo con este versículo, pero hay varios más al respecto, nos deja ver que el Señor Jesucristo ahí les estuvo mostrando que Él es Dios. ¿Okay? Ahora, vamos a ver otro pasaje donde se muestra otra de los atributos o características de Dios, que es la eternidad. Vamos a leer Juan capítulo número 8, versículos 48 al 59. Y la razón, hoy a propósito de estar leyendo todo el texto, es para tener precisamente todo ese contexto de dónde viene, por qué lo dijo y en qué circunstancias lo dijo. Entonces, dice la escritura: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Aquí debemos de notar algo sumamente importante. Dice el versículo 58: antes que Abraham fuese, yo soy. Está contestando en tiempo presente. Y algunas personas, de manera incorrecta debemos de decirlo, argumentan que algunas Biblias dicen que yo era. Yo personalmente no encontré una Biblia que dijera yo era. Y además, el texto original
no habla en pasado, sino habla en presente. Yo soy. Entonces, ahí debemos de tener algo presente de que el Señor Jesucristo está afirmando, yo soy, en un presente constante. No dijo yo fui, yo era, sino yo soy. Por lo cual está denotando su eternidad. Y precisamente por eso los que estaban ahí, estos judíos, tomaron piedras. Apedreaban a aquel que era digno de muerte. No era apedrearlo porque me enojo, no, porque la ley era muy específica en cuanto a quién moría apedreado. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero él se fue. Debemos de ver que el Señor Jesucristo aquí está denotando su eternidad. Por lo tanto, también está haciéndose igual a Dios, porque Él es Dios. Conclusión que podemos llegar porque el mismo pasaje así nos lo está revelando. Ahora bien, si nosotros analizamos cuál fue la respuesta tanto del arcángel Miguel como del Señor Jesucristo cuando estuvieron frente al adversario de todos nosotros, al diablo, vamos a ver que hubo una diferencia entre lo que hicieron ambos. Regresemos a Judas, capítulo número 1, versículo número 9. Y vamos a volverlo a leer para tener fresco este pasaje. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Tengan presente, amigos, lo que sucede aquí, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora bien, vamos a Mateo, capítulo número 4, versículo 1 al 11. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El versículo 10 nos da la clave en cuanto a la respuesta. Le dice él, vete, le está dando una orden, lo está reprendiendo. Vete, Satanás, porque escrito está. Y vemos el contraste con Miguel en Judas, que le dice, el Señor te reprenda. Si fueran la misma persona, ¿por qué actuar diferente frente a la misma persona? Vaya, los dos tuvieron un encuentro con el diablo y la respuesta de ambos fue completamente diferente. El Señor Jesucristo con toda la autoridad le dice vete y el arcángel Miguel le dice el Señor te reprende. Con lo cual nosotros podemos ya ver que el tener una conclusión de que es la misma persona no tiene lugar, puesto que la misma escritura nos está mostrando cómo
ambos personajes tuvieron una actitud completamente diferente. Ahora bien, al principio leímos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 donde dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. El hecho de que ahí en este pasaje mencione con voz de arcángel no quiere decir que él va a tener esa, que él es un arcángel y que por eso va a hablar con esa voz. Si nosotros vemos la redacción que tiene, dice con voz de mando, con voz de arcángel. Los arcángeles, y fíjense lo que acabo de decir, los arcángeles son jefes de ángeles, entonces van al frente, por lo que podemos ver en la escritura. Y ya lo vimos ahorita en Apocalipsis, en Apocalipsis 12:7, que era el arcángel Miguel y luchaban junto con los ángeles. Pero simplemente está denotando dentro de una figura literaria el que va a hacerlo con autoridad. Porque menciona tres elementos: la voz de mando, la voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero no quiere decir que por el hecho de que aquí se mencione voz de arcángel, que ya el Señor Jesucristo es un arcángel. No podemos llegar a esa conclusión. Miren, cuando leemos la escritura, si nos hace sentido de manera literal, no hay que tratar de buscar alguna otra explicación. Ahora bien, cuando leímos Judas, les hacía el énfasis que precisamente estas personas eh, señalan que dice el arcángel, porque nada más es uno. Pero recordemos, la escritura no se va a contradecir, aún con cuestiones, las cuestiones angélicas o de los ángeles, que no nos revela mucho en realidad, porque no se trata de hablar de ángeles, se trata del Señor Jesucristo, se trata de Dios, la escritura. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Daniel en su capítulo número 12, Daniel 10, versículos 12 al 13. Y vamos precisamente a ver con relación a estos arcángeles. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense lo que dice, uno de los principales príncipes. Aquí a los arcángeles le está llamando príncipes, y notemos que se le estaba acercando un ángel a Daniel y le dice que hubo el príncipe del reino de Persia se le opuso. Entonces ahí vemos también, nos deja ver la escritura que hubo arcángeles que también se rebelaron contra Dios. Por eso estuvo peleando. Aquí nos dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Pero entonces llegó el arcángel Miguel a ayudarle, y entonces ahí pudo ya llegar con Daniel. Entonces, el arcángel Miguel no es único. Hay otros, porque dice nuevamente uno de los principales príncipes, y también hay arcángeles que se rebelaron. Por lo cual podemos ver que el concluir que el Señor Jesucristo es el arcángel Miguel no tiene un sustento bíblico. Repasemos. El hecho de que vayan al frente en una batalla no significa que son la misma persona. El hecho de que la escritura mencione que voz de arcángel no quiere decir que él en sí mismo es un arcángel. El hecho de que mencione
que los evangelios, el mismo Señor Jesucristo menciona que vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles, y que después Daniel mencione que se levantará Miguel, el gran príncipe, pues no es que sean la misma persona. Y por último, el hecho de decir que el Señor Jesucristo fue creado por completo, por completo, eh, pues nos dice que no están reconociendo al Señor Jesucristo como quien es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, pero que además es Dios. Ya en la sesión anterior hablábamos de cómo las manifestaciones del Señor Jesucristo en el antiguo tiempo eran una cosa real, por lo cual no es algo que esté oculto, y sobre todo que ya estaba profetizado desde Génesis 3:15. Así que no nos confundamos ni saquemos conclusiones, queridos amigos, eh, basados en la extracción de textos, y voy a ocupar esta palabra, torcerlos, para decir algo. Esta artimaña fue la misma que ocupó el diablo cuando atentó al Señor Jesucristo. Lo leímos hace un momento en Mateo 4. Porque llega un momento en que le dice, bueno, pero mira, la escritura dice. Y en muchas ocasiones, como lo acabamos de ver, nos dicen, oye, pero la Biblia dice. Sí, pero veamos todo el contexto. Y es precisamente lo que nos lleva el Señor Jesucristo, lo lleva al mismo diablo. Hey, también dice esto, no tentarás al Señor. Por lo tanto, amigos, no tengamos conclusiones que no son correctas. Si alguien nos llega a plantear algo así, pues miren, eso lo único que está sucediendo es que están torciendo las escrituras para su propia perdición. Y nuestra intención desde el principio es mostrarles lo que dice la escritura tal cual. Así que, gracias a Dios, queridos amigos, si alguno llegara a tener alguna pregunta, con mucho gusto estamos a sus órdenes, y no duden en escribirnos. Si tienen alguna otra pregunta con relación a otro tema, con mucho gusto podemos darles respuesta. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, y que la paz del Señor esté en sus corazones.